Amigas y amigos, pasaron por este foro virtual ya el último de este año en el marco de Agroproyección 2021, el doctor Manuel Otero, el director general del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, el doctor Ignacio Bartesagui, profesor de Relaciones Internacionales y Comercio Exterior de la Universidad Católica del Uruguay, el ingeniero agrónomo Lautaro Pérez, gerente de marketing de INAC, el ingeniero agrónomo Martín Aguirre Zavala, ex ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca y actual coordinador general de FUCREA, el empresario Gerardo Zambrano, quien dio su visión del sector desde el sector privado, y Nelson Ledesma, presidente de la Sociedad de Productores Forestales. En este último segmento recibimos al ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, el ingeniero agrónomo Fernando Matos. Agradecemos al ministro por haber aceptado nuestra invitación, haciendo un paréntesis en la intensa actividad del último tramo de este año, un año que encontró al ministro pasando de la presidencia del Instituto Nacional de Carnes, el fundamental respaldo del último eslabón de la cadena de la carne, a la titularidad del Ministerio del Agro, donde en este preciso momento se encuentra diseñando el plan estratégico agropecuario, una tarea que estoy seguro desvela a Fernando por la trascendencia que esa planificación tiene hacia el resto de este periodo de gobierno y quizás más, ya que conociendo al ministro sabemos que habrá dentro de ese plan muchas políticas de Estado que trascenderán la actual administración. La convocatoria a este evento está destinada a hacer un análisis del sector agroexportador visto desde el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Le hemos anticipado al señor ministro que no queremos centralizarnos particularmente en ninguno de los rubros, pero sabemos que la ganadería, primer eslabón de la cadena cárnica, y esta en sí misma, la agricultura, que tiene que ver con la producción en general, pero también como sector agroexportador, recordemos el arroz, la soja, el trigo, entre otros, la lechería con el empuje que le han dado los valores de los últimos meses y la forestación con el volumen que ha alcanzado en el país y el que logrará seguramente a partir de la construcción de la nueva planta de procesamiento para la producción de celulosa, conforman un combo agroexportador que sin dudas es la columna vertebral de nuestro país. Gracias, ministro, otra vez por participar, y le escuchamos atentamente dando punto final a este foro que hemos denominado Agroexportaciones, un balance necesario, una mirada imprescindible hacia el futuro. Bueno, gracias por la invitación, Jorge, y la posibilidad de participar en tu programa. Claramente es un año muy positivo para el desempeño de las cadenas agroindustriales, considerando además que venimos todavía en clave de pandemia. Esto lo tenemos que tener presente porque siguen los efectos a nivel mundial, seguimos con países de avanzada, países de primer mundo que están bajo régimen de cuarentena. Tenemos un proceso de aumento del nivel de infección en buena parte de Europa en este momento, y esto genera, por supuesto, que una señal de incertidumbre. Muchos países con fronteras cerradas, no es el caso de Uruguay, por ejemplo, que ha abierto sus fronteras por el avance que hemos tenido en materia de vacunación. Más del casi el 80% de la población vacunada con doble dosis y cerca de un 50% con la triple dosis, y claramente esto ha dado posibilidad de normalizar el día a día, la actividad económica, el tránsito de las personas, el encuentro, las reuniones, y todo eso es muy favorable y muy factible, sin perjuicio que tenemos que tener la guardia en alto por los riesgos que implica todavía una pandemia que a nivel mundial no ha cesado y que mantiene todos los sistemas sanitarios y de ciencia e investigación atentos a la evolución con la nueva variable que rápidamente se instala y que tiene una alta capacidad de mutación y de contagiosidad en los distintos, inclusive sustituyendo lo que ha sido la prevalencia de otras variables, como el caso de la Delta en Europa. De todas formas, esto ha generado una corriente también positiva del punto de vista de la demanda de los alimentos. Hubo una recuperación de valores en materia de casi todos los rubros,
Y eso ha encontrado el Uruguay en un sentido de poder responder al aumento de la demanda, tanto en producción física como recuperando muchos de los precios. Está claro que la interpretación de la población sometida al riesgo de la pandemia ha identificado en la nutrición y en la alimentación como una manera de mejorar su propia inmunidad, y es en ese sentido que países productores de alimentos con trazabilidad, con garantías, con inocuidad, generan una ventaja y una preferencia diferencial de punto de vista del valor de la producción. Y ahí el Uruguay ha capitalizado de alguna manera temas de comercio, decisiones de otros países de reducir sus propias exportaciones, y hemos logrado un desempeño que ubica en un récord histórico desde que se lleve registros de las exportaciones agroindustriales, superando los 8.000 millones de dólares, y algunos rubros que también han alcanzado récords, como el caso de todo el complejo de producción y exportación de carnes. También hemos tenido mejoras en general, la agricultura, la lechería, la forestación, que ha recuperado mucho de sus precios y valores, y eso genera, lógicamente, una necesidad y un aspecto de impacto positivo a través del derrame, a través de los precios, para toda la producción, para el interior, y el derrame que genera toda esta actividad en lo que es el día a día, la cotidianeidad de la vida de los uruguayos, fundamentalmente en el interior del país, donde, a pesar de los problemas que genera la pandemia, hemos logrado mantener la maquinaria en funcionamiento. Es mérito fundamental de los sistemas productivos, de la agroindustria, sin perjuicio de que hemos tenido unos cuantos tropezones también vinculados a la pandemia. Recordemos que arrancamos el año con 2 plantas de faena suspendidas por temas de COVID. Se logró llevar adelante desde INACI, con la colaboración de la producción, de la industria y también de los trabajadores vinculados a la industria frigorífica, un protocolo de funcionamiento con una difusión amplia de las medidas de mitigación a efectos de proteger el acceso a los mercados, cuando se vinculaba en algún momento la posibilidad de contagiar o de que el virus pudiera permanecer a través de los alimentos, inclusive a nivel de exportación. Eso por suerte es una realidad que se fue superada, que lo pudimos sortear con la cooperación entre todos los sectores vinculados en la cadena, y generamos allí la virtuosidad también de poder cosechar. Recordemos que el Uruguay empezó a vacunar el 1 de marzo, teníamos muy poco índice de vacunación, con una alta incidencia de contagiosidad en aquel momento. Cuando se procesó toda la cosecha en los meses de otoño, la cosecha no se detuvo, pudimos también avanzar en la cosecha de los cultivos de invierno con muy buen resultado, que está culminando ahora en estas semanas ya lo que ha sido una zafra exitosa de invierno. Entonces cruzamos 2 cosechas y todo lo que es la producción ganadera, que no se detuvo y que pudimos continuar sin un mayor efecto del COVID, gracias a la captación del mensaje del comportamiento responsable de los uruguayos, y también la respuesta por parte del gobierno para la disponibilidad de vacuna y de todo el sistema sanitario, que dio un gran apoyo en los momentos de mayor dificultad. Ministro, ¿qué se puede destacar dentro de las diferentes cadenas productivas, dentro de las cadenas de valor? Sabemos que la carne se ha comportado de manera formidable, que a eso además le han ayudado los mercados, ¿no? y los valores. Bueno, es así, ¿no? Yo creo que la carne tuvo un desempeño fantástico, porque aumentó mucho atendiendo lo que ha sido una demanda muy pujante. Nos encontró con una buena disponibilidad de materia prima. De cierta manera, el clima, a pesar de algún aspecto puntual de déficit hídrico en alguna parte del año, tuvo un buen comportamiento. Pudimos mantener un ritmo de faena importante durante buena parte del invierno,
Así que una buena interpretación del sector productivo, las señales del mercado y también la industria que se adaptó con todas estas dificultades a poder mantener un ritmo prácticamente vertiginoso. Vamos a estar superando los 2.600.000 cabezas de vacunas de faena, 1.400.000 lanares, y eso todo suma una gran desempeño de la cadena productiva. Esto también se capitaliza a través de muy buenos precios, porque vamos a terminar el año prácticamente con un histórico $4.300 de precio promedio tonelada carcasa exportada, acumulado con un volumen que va a ser récord. Entonces es muy importante que la generación de divisas, la carne va a estar cercana a los $3.000 millones de facturación, eso realmente es muy destacable, y que se suman a otras producciones que también han tenido un viraje importante. Recordemos, no es el caso de la carne, pero sí muchos sectores productivos que venían muy sumergidos. En el caso de la lechería, que venía de 5 o 6 años de enormes dificultades de precio, fue un proceso muy extenso, donde llegamos a tener cotizaciones para la leche en polvo que estuvieron inclusive algunas semanas por debajo de los $2.000, y que hoy por suerte estamos en los niveles de 4.000 o cercanos a 4.000, lo que da otro ánimo y otro aire, otro oxígeno para un sector que fue muy golpeado y que lamentablemente, dado el extenso periodo de bajos precios, hubo obviamente una deserción y un abandono de muchos productores, lo que realmente preocupó a todas las autoridades que estuvieron al frente y que nos sigue preocupando por esas condiciones. Ojalá que las condiciones de mercado permanezcan firmes. La producción lechera de Uruguay tiene una gran virtud por la calidad de la producción, porque se identifica con una zona productiva de excelencia y porque es una identidad productiva de producto de calidad que tiene el Uruguay. El otro sector que también hay que destacar, porque cruzó también un larguísimo periodo, casi cruzó un desierto de dificultades, que fue el sector arrocero, también recupera, también del lado de la pandemia, un nivel de precios mucho mayor, que se asoció con algunos quebrantos productivos de algunos países competidores. Entonces allí tenemos una gran expectativa que también se pueda sostener el desarrollo de una cadena productiva y de generación de valor tan importante como es la cadena arrocera, que registra además en esta zafra, fruto del resultado de la zafra anterior, un incremento del área de cerca de 25.000 hectáreas que lo posicionan en un proceso de recuperación de superficie para intentar volver a las que otrora fueron las 200.000 hectáreas de producción que tuvimos en alguna época, inclusive fueron superadas en algún año. Pero de la mano de sistemas productivos que han mejorado en eficiencia, que han mejorado los aspectos genéticos varietales, las prácticas de manejo y de medio ambiente que vienen siendo superados y que genera una virtuosidad en toda esa zona productiva que además ha diversificado los sistemas de producción con la introducción muchas veces de cultivos en los periodos de descanso, de rotación, introduciendo las oleaginosas como forma de mejorar inclusive la disponibilidad de materia orgánica de nitrógeno en el suelo. Ministro, voy unos minutos atrás en su exposición para volver al tema de la cadena cárnica. La exportación de ganado en pie, por razones de los mercados fundamentalmente, no se ha comportado seguramente con la dinámica de años anteriores. Pero ¿cuál es la política que quiere impulsar el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca en ese sentido? ¿Seguirá abierta la exportación como venía siendo? Es muy importante que se mantengan las políticas de apertura comercial sin cambios de reglas y de alguna manera estableciendo los parámetros de tranquilidad y de seguridad. El funcionamiento de la exportación en pie genera una gran virtud desde el punto de vista del estímulo de la propia producción. Uno de los factores que estimula más el sector criador es tener la válvula de escape de vida de no estar en un mercado cautivo.
Obviamente que como productores y como responsables de la política agropecuaria, preferimos siempre exportar con el mayor valor agregado, con el trabajo más hacia adelante en la cadena de agregado de valor o la cadena productiva, con el mayor uso de mano de obra. Pero evidentemente que aquí deben haber reglas claras donde la exportación en pie, que ha funcionado bien durante este año, que superó las cifras del año pasado, pero que tampoco fueron consideradas como números distorsionantes. Acá tenemos que tener un equilibrio entre lo que es la producción y la propia exportación en pie, de la misma manera que en otros rubros no nos gustaría que la leche se fuera líquida o que los troncos del área forestal se fueran sin procesar. Nosotros queremos generar mayor valor en la cadena. Para eso tenemos enormes desafíos en cuanto a generar las condiciones de competitividad, porque también los problemas de competitividad del Uruguay han generado una cierta primarización de las exportaciones. Tenemos que generar las políticas y los estímulos necesarios para el agregado de valor, y tenemos fuertes expectativas de que poder hacerlo, inclusive con la incorporación del valor agregado ambiental, que puede ser una posibilidad que podamos, frente a la sensibilidad del mercado consumidor, poder incorporarlo en el futuro próximo. Ya que estamos en un balance del año, ministro, ¿cómo vivió desde esa silla, desde esa butaca, los problemas sindicales en el puerto y en los frigoríficos? Bueno, lo seguimos con preocupación. Obviamente que reconocemos el derecho de los trabajadores de manifestarse o de eventualmente establecer una medida sindical. Estaban en el proceso de negociación en los consejos de salarios, cada uno de los sectores en el ámbito que corresponde peleando por sus intereses. Lo que entendimos en su momento que las medidas fueron exageradas, dejaron de rehén a sectores productivos que fueron castigados por estas medidas, que a nuestro criterio fueron extremas, y sí tuvimos una participación e intervención en lo que se refiere a aspectos del bienestar animal y sanitarios, cuando quedaron miles de reses encerradas en los corrales sin la posibilidad de procesamiento, en condiciones que estaban adecuadas desde el punto de vista del bienestar animal, pero que no son las mejores condiciones de permanencia durante varios días. Y eso fue un extremo que nos preocupó, porque por encima de los derechos individuales están los intereses colectivos, y nosotros lo que tratamos de preservar son los aspectos de imagen del Uruguay referidos a los aspectos sanitarios y a los aspectos de bienestar animal. Hicimos un llamado en su momento a que cada uno asumiera la cuota de responsabilidad y que hicieran el esfuerzo para llegar a buen puerto. Por suerte, y celebramos que se haya podido llegar a una solución, pero reiteramos que hubiera sido deseable que no se hubiera llegado a un extremo de una medida de esta naturaleza que pusiera en riesgo la imagen del país en la materia. Con relación al puerto, es un tema que también preocupa. Fueron muchos días de paralización. Estábamos inmersos en una crisis marítima internacional que determinaba la escasez de disponibilidad de líneas navieras, de contenedores, más allá de los precios que ya eran exageradamente altos y que se trasladan obviamente a lo que es la propia generación de valor de la cadena, porque nosotros en determinado momento, si bien exportamos desde el puerto de Montevideo, todo tiene que ver y todo costo se agrega cuando llegamos hasta el consumidor final, y por lo tanto dentro de esa cadena de valor, si nosotros le agregamos distorsiones desde el punto de vista de conflictividad en el puerto, donde dejamos de rehén una cadena mucho más larga, porque desde el empleado rural hasta el productor, hasta la industria, todos estamos condicionados a una distorsión del comercio, donde claramente allí hubo incumplimientos desde el punto de vista de contratos comerciales, de fechas comprometidas. Es un producto perecedero, en mayor parte lo que exporta el sector agro,
y claramente esas distorsiones en un panorama de dificultad en la industria marítima internacional fueron muy distorsionantes y esperemos que haya llegado a una solución definitiva sin perjuicio que cada tanto tenemos alguna novedad en esa materia. Ministro, la penúltima pregunta. ¿Cómo ve al sector ganadero, al espíritu del sector ganadero por un lado y a sus condiciones tecnológicas y productivas para afrontar el desafío de llegar en algún momento, en el corto plazo, a 3 millones de reses faenadas por año? Bueno, creo que es un desafío importante, pero es posible. Tenemos que mejorar, obviamente, las condiciones de los sistemas de procreo del Uruguay, los sistemas de crianza, la eficiencia en los sistemas de recría y de engorde. Y lógicamente ese estímulo a la producción con un pequeño crecimiento de la base productiva y por otro lado también del desempeño del índice de natalidad, tendremos que llegar a una meta que es muy ambicionada y que puede llevarnos, nos faltan 300.000 reses, ¿no? Tampoco para llegar al nivel de casi 3 millones, nos faltan poco más de 300.000 reses, es aumentar lo que es llegamos este año a un índice de extracción en torno del 24%, que quiere decir que si todo se avanza y la propia ciencia nos genera herramientas de mejora en lo que tiene que ver con la nutrición, con la sanidad, con las prácticas de manejo, con la especialización productiva, con la nutrición en general y los sistemas de terminación. A mí me parece que es absolutamente posible que en un mediano plazo podamos llegar a la meta, que es incrementar en un 15% lo que ya tenemos hoy. Es ambicioso, pero es posible. Creo que tenemos que tener un trabajo conjunto, dar señales concretas. A esos efectos estamos trabajando en lo que es un plan estratégico para justamente desde la función pública y desde el gobierno generar el marco general por donde deben trabajar. Creo que es muy importante son muy importantes estas definiciones que no surgen solo del ministerio, esto lo vamos a construir de adentro hacia afuera, pero lo queremos hacer en un aspecto participativo. Vamos a iniciar un primer documento en carácter de borrador desde el ministerio a efectos organizativos de nuestra organización, pero con una meta clara que deberemos compartir y construir junto con la institucionalidad, junto con los gremios agropecuarios, junto con los grupos de interés y todo aquel que tenga participación en el sector agropecuario para generar desde este consenso las políticas agropecuarias de largo plazo que den sustento al desarrollo económico y social del Uruguay, porque esto es un aspecto muy importante. La finalidad del desarrollo es el ser humano, es mejorar las condiciones de vida de nuestros pobladores y de nuestra sociedad en conjunto. Ministro, ni que hubiésemos guionado esta entrevista, yo al principio precisamente mencionaba este plan estratégico y por allí también me arriesgaba a decir que usted va a tratar de incorporar algunas políticas de Estado que van a trascender este periodo de gobierno. Usted mismo me dio pie, habló del plan estratégico agropecuario. ¿Cuál es el principal desafío que usted entiende que debe tener ese proyecto de gestión agropecuaria en el país? Básicamente es la construcción de una base de organización en el ministerio, en la institucionalidad agropecuaria, en los gremios agropecuarios y en todos los grupos de interés, en las empresas, para generar en el consenso los objetivos que definirán las metas de nuestro proceso de desarrollo agropecuario en los próximos 20 o 30 años. Imaginarnos cuál es el futuro es el gran desafío. Preparar nuestras instituciones, preparar nuestra organización. La principal institución que busca la transformación es el propio Ministerio de Ganadería
y conjuntamente con él toda la institucionalidad agropecuaria para que nosotros generemos a partir de ellas la organización necesaria. Si tenemos las metas claras, tenemos el rumbo claro, y si tenemos el rumbo claro, vamos a definir con precisión y exactitud cuáles son las políticas de Estado agropecuarias que catapulten el proceso de desarrollo, no solo desarrollo económico, pero también el desarrollo humano, que lleve el beneficio y el mejor estado de bienestar para nuestra población. Bien, ministro, yo le agradezco personalmente estos minutos que nos ha dispensado en medio del ajetreo de estos últimos días del año. El agradecimiento también, permítame agradecer a muchos de los que participaron en este ciclo. El agradecimiento en primer lugar a los ministerios, a las instituciones que conforman la institucionalidad agropecuaria, a las facultades de la UDELAR relacionadas con el agro, a técnicos de todas las instituciones, catedráticos, empresarios, expertos en diversos temas que en un número que ronda los 100 han participado este año en este emprendimiento comunicacional. A las más de 30 empresas que en diferentes foros han participado y nos han apoyado, y a todos ustedes, amigas, amigos, que han demostrado y que nos han permitido demostrar que este tipo de eventos resultan a la postre un aporte para el agro y fundamentalmente para el resto de la sociedad. A los cableoperadores de la Cámara Uruguaya de Televisión para Abonados que ponen su pantalla para que lleguemos a todos ustedes. A todos, muchas gracias y hasta el mes de febrero, cuando estemos con el primer evento que estará relacionado con contenidos temáticos que se manejan en la Expo Activa Nacional. En su persona, ministro, y al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, que primero con el ingeniero, con su antecesor, y ahora con esta gestión desde hace unos 6 meses, han permitido, con el apoyo institucional del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, poner allí su nombre, como estos eventos se han convertido en... Con una declaratoria de interés del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, han sido con un respaldo institucional imprescindible para este proyecto. Así que muchas gracias. Seguiremos seguramente pidiendo el apoyo de los diferentes técnicos del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Téngase en cuenta que no hemos pedido ni vamos a solicitar apoyo económico para estos emprendimientos, para estas entrevistas de parte del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Nos es suficiente con la presencia de los técnicos que han participado constantemente en diferentes temas. Así que muchísimas gracias a todos ellos en su persona, ministro, y también a la institución, por supuesto. Por allí sé que está cerca, a pocos metros suyo, a su secretaria, que en diferentes instancias nos ha facilitado las cosas para este contacto. Así que el agradecimiento de siempre. Gracias por la oportunidad y un saludo a toda la teleaudiencia.